Muy buenos días, le damos gracias a Dios porque una vez más estamos conectados a través de este proyecto Saqueo, este proyecto que tiene como objetivo llevar la palabra de Dios a las casas, llevar el mensaje de salvación a los hogares. Le damos gracias a Dios por su misericordia, su bondad, porque sabemos que hay un plan, hay un propósito grande con las familias y a través del proyecto Saqueo estamos llevando salvación a los hogares, a las familias. Vamos ya con nuestro tema número 8 que se titula Libertad espiritual en mi familia. Libertad espiritual en mi familia. Vamos a estar leyendo Primera de Reyes capítulo 8 versículo 57. Dice la palabra: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Pienso que esa debe ser una de las oraciones y peticiones que debemos estar siempre haciendo al Señor nuestro Dios. Que Dios esté siempre con nosotros y que nunca nos desampare. Ahora, ¿a qué nos referimos nosotros con lo que es la atmósfera espiritual? ¿Cuántos alguna vez han experimentado, por ejemplo, que llegan a un lugar y se sienten bien, se sienten agradables, se sienten tranquilos, es un lugar acogedor y a usted le gusta estar allí? Pero también a veces estamos en otros lugares, en otras casas, donde a veces es como más pesado el ambiente, como que no es que le estén diciendo a usted nada malo con sus palabras, sino que eso que lo rodea, ese ambiente, se hace tan pesado que a veces usted quisiera salir pronto de ese lugar, no quiere estar más tiempo allí. También podemos ilustrarlo para entenderlo en lo que es el ambiente laboral. Hay lugares donde nosotros podemos estar trabajando, desenvolviéndonos, y es un lugar agradable, usted se siente tranquilo, es acogedor, usted puede trabajar con confianza, pero también hay lugares, ambientes laborales donde se respira envidia, celos, donde se respira agresividad, una contienda continua, y usted quisiera salir corriendo de ese lugar. A eso básicamente es a lo que nos referimos con la atmósfera espiritual. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra atmósfera como la capa de aire que rodea la Tierra. Eso es literalmente la atmósfera, la capa de aire que rodea la Tierra. Ahora, en el sentido figurado también se aplica a ese espacio, ese entorno espiritual donde se extienden las influencias que hay en una persona, en una cosa o el ambiente que rodea a estas. Entonces, cuando hablamos de la atmósfera espiritual de nuestro hogar, hacemos referencia a esa influencia que hay en nuestros hogares, a la cual nos exponemos día tras día en una forma inconsciente. Quiere decir que ese ambiente repercute sobre nosotros, sobre todos los que habitan la casa, desde el más pequeño hasta el más anciano. Esa atmósfera repercute en todos y aún en aquellas amistades cercanas, familiares cercanos, que quizás no conviven bajo el mismo techo, pero pasan un buen tiempo en medio de ese ambiente. Entonces, esa atmósfera espiritual puede ser buena o puede ser mala, puede ser un ambiente que influye para bien de manera positiva, o puede ser un ambiente que se está volviendo tóxico para nosotros. Por ejemplo, hablemos de cómo es la atmósfera espiritual sin Jesús. Recuerde que estamos hablando de todo lo que es el ámbito espiritual. Vámonos al principio, al libro de Génesis, cuando Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en el huerto del Edén, donde Dios ya había preparado todo para que el hombre y la mujer se pudieran desenvolver en este lugar que él había creado. Entonces, nosotros podemos notar que esta atmósfera era una atmósfera maravillosa, de paz, de tranquilidad, una atmósfera de confianza, una atmósfera donde el hombre y la mujer se sentían plenos, llenos, tranquilos, porque eso es lo que emana de Dios. De Dios emana la paz, el gozo, la confianza, la seguridad, el amor. Todo eso que emanaba de Dios generaba el entorno y la atmósfera bajo la cual se movían Adán y Eva. Pero nosotros ya sabemos que ellos pecaron, que ellos desobedecieron. Por eso en Génesis capítulo 3
Verso 7 dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de la casa, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Note algo, mientras Adán y Eva se mantuvieron en la atmósfera de gloria, de armonía y todo, ellos jamás huyeron de Dios. Esa atmósfera era propicia para tener una buena relación con Dios. Era una atmósfera propicia para que ellos tuvieran ese acercamiento, compartieran, hablaran, estuvieran con Dios continuamente. Tan pronto cambia la atmósfera, tan pronto ellos desobedecen, se despierta en ellos una conciencia por el pecado. Ellos se dan cuenta que están desnudos, se sienten mal y automáticamente viene la condenación y viene la culpa. Entonces, cuando escuchan la voz de Dios, ellos en lugar de correr hacia Él como lo hacían antes, correr, hablar, estar con Él, lo contrario, huyeron de Dios. Ya la atmósfera no era propicia para acercarse a Dios, sino que ahora la atmósfera los alejaba de Dios. Ese ambiente, eso que había dentro de ellos, ahora los hacía huir de Dios. Se rompió la armonía, se perdió la paz, se perdió la confianza. Toda esa atmósfera gloriosa fue cambiada completamente. A partir de ese momento, en la raza humana, porque el hombre se siguió multiplicando, en la raza humana empezó a crecer una atmósfera de odio, de inmoralidad, de maldad, de perversidad. Ya era una atmósfera que estaba completamente contraria al propósito y al deseo de Dios. Por eso es que la Escritura dice que Dios decidió enviar el diluvio sobre la tierra. Note, por ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5. Dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire lo tremendo, mire cómo esa atmósfera espiritual transformó completamente a toda la raza humana, y todos fueron envueltos en ese ambiente. Todos uno a otro iban siendo permeados, iban siendo impregnados por esos deseos pecaminosos, por esa maldad, por esa perversidad, y se multiplicó tanto esa atmósfera de pecado, de maldad, que Dios mismo dijo, voy a raerlos a todos, absolutamente todos. Por eso es que nosotros podemos entender que la atmósfera espiritual sin Dios, una atmósfera espiritual sin Cristo, está guiada por los deseos de la carne. Cuando no está Cristo presente, la carne nos gobierna. Piense en esto por un momento. El hombre es un ser tripartito. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. En ese orden. Dios puso el espíritu primero, luego el alma y luego el cuerpo. El espíritu debe ser el que gobierna el alma, y el alma gobierna los deseos de la carne. Pero cuando el hombre muere, este orden de Dios se invirtió. Y entonces quedó la carne gobernando, el alma en medio, y el espíritu quedó muerto, quedó adormecido. Ahora el hombre es esclavo de la carne, es esclavo de los deseos. El alma simplemente se deja llevar, se deja arrastrar, y el espíritu está completamente aislado, muerto y separado de Dios. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, Dios quiere invertir nuevamente ese orden. Él quiere que otra vez tu espíritu sea gobernando tu alma. El espíritu, a través del Espíritu Santo, gobierne tu alma y puedas someter los deseos de tu carne. Entonces, el hombre sin Cristo, el hogar sin Cristo, está completamente gobernado por los deseos de la carne. Y esa descripción, por ejemplo, la da el libro de Gálatas. Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son
Adulterio. Fíjese, piense que estas obras de la carne es lo que crea la atmósfera espiritual. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Note que todo eso está hablando de la parte sexual. Todo eso tiene que ver con desviaciones sexuales. Idolatría, hechicerías, tiene que ver con la parte religiosa. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Note toda esa descripción tan tremenda acerca tanto de la parte sexual como de la parte religiosa, como del trato hacia las personas que están a nuestro lado, a nuestro prójimo. La palabra prójimo es próximo, los que están a nuestro lado. ¿Quiénes son los más cercanos? La familia. Nuestro primer prójimo, nuestro prójimo más cercano es papá, mamá, hermanos, su esposa, sus hijos. Esos son los más cercanos. Y allí se empieza a desatar una atmósfera espiritual, la manera como yo trato a mi esposa, la manera como trata al esposo, la manera como tratan los hijos, la manera como los hijos se refieren a los padres, la manera como se tratan entre ellos. Todo eso va generando una atmósfera espiritual. Por eso es que muchos hogares reina la contienda, las peleas, los celos, la amargura, la ira, la violencia, los vicios, el trago, la inmoralidad sexual, la brujería, ocultismo, ídolos, todo eso va generando un ambiente, una atmósfera espiritual que influye sobre todos los que están morando bajo este techo. Ahora, piense por un momento, ¿quién puede tener paz? ¿Quién puede estar tranquilo en una atmósfera como esa? ¿Dónde podemos encontrar reposo en una atmósfera espiritual? Yo he conocido personas que dicen, mi hogar es un rincón de mi hogar parece el infierno. No quisiera llegar a mi casa, tan pronto llego la gritería del papá, la gritería de la mamá, la grosería de los hijos, la altanería, los golpes, la vulgaridad, las malas palabras. Muchas veces cuando se hace seguimiento a los niños en el ambiente escolar, empezamos a ver niños, por ejemplo, que golpean a sus compañeros, niños que tienen tendencia morbosa hacia las niñas. Estaba hablando de pequeños, no de grandes, niños pequeños, 7, 8, 10 años, ya con sus tendencias inmorales, con sus malas palabras, su trato agresivo a los compañeros, le contestan feo a los profesores. Entonces, cuando se le hace seguimiento a estos niños, ¿por qué están así? La raíz siempre es la misma. Ese es el ambiente espiritual de su casa. Esa es la atmósfera espiritual de su casa. Continuamente hay violencia. Él ve cómo el papá maltrata a la mamá o cómo la mamá maltrata al varón. Ve las malas palabras, no se pueden dirigir sin vulgaridades, sin grosería. Cada vez que les dicen a ellos los tienen que tratar mal. Ellos ven la inmoralidad sexual, pornografía, páginas de pornografía. Todo eso, toda esa atmósfera está influenciando en ellos. Influencia en el hombre, influencia en la mujer. Por eso, mi hermano querido, esa atmósfera se hace destructiva. Una atmósfera espiritual sin Cristo es una atmósfera diseñada para la muerte. Muerte espiritual, muerte física, enfermedades, estrés, aflicción, todo esto ruina, todo esto genera esa atmósfera espiritual que está gobernada por la carne, por las pasiones y por los deseos. Ahora pensemos, ¿cómo es la atmósfera espiritual con Jesús? Si a usted le parece destructiva toda esa atmósfera espiritual de un hogar sin Cristo, la buena noticia es esta. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso está en 1 Juan 3:8. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer toda esa atmósfera de pecado, de maldad, de inmundicia, toda esa atmósfera de incertidumbre, de zozobra, de temor, de miedos, todo eso. Cristo vino a deshacer todo eso. Recuerde que esa atmósfera espiritual está generada por influencias demoníacas que gobiernan las vidas, gobiernan las personas y generan ese ambiente en nuestra casa. Pero la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2,
Versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, despojó y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Jesús tomó autoridad, tomó gobierno, tomó poder sobre todas esas influencias demoníacas, las despojó de toda autoridad que tenía sobre el hombre, todos los argumentos, los clavó en la cruz del Calvario. Por eso cuando recibimos a Jesús en su corazón, nosotros, escuche bien, cuando usted recibe a Cristo, usted es traspasado de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, de las tinieblas a la luz, de una atmósfera de muerte y destrucción a una atmósfera de paz y salvación. Todo eso lo hace Jesucristo cuando llega a una vida. Por eso usted debe valorar lo que Jesús ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Ahora, la Biblia también nos enseña cómo el Señor Jesús cambió la atmósfera espiritual de aquellos lugares donde entró, porque Jesús visitó hogares, Jesús visitó familia, y cuando Él llegó, la atmósfera espiritual de esos lugares cambió. Tomemos uno de ellos como ejemplo. Marcos capítulo 5, verso 38, dice la Escritura: vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Escuche esto: el hogar de Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga. Este hombre fue corriendo a buscar a Jesús porque su hija de 12 años estaba agonizando. Cuando él fue a buscar a Jesús, la hija estaba agonizando, estaba muy enferma. Y cuando él venía con Jesús, vinieron y le dijeron: ya no hay nada que hacer, tu hija muerta. Cuando él llega, ya la hija estaba muerta. La atmósfera espiritual de ese hogar era de llanto, de dolor, de quebranto, de aflicción. Cuando Jesús llega, todos estaban llorando porque la niña había muerto. Pero Jesús les dice: no lloren. ¿Por qué están llorando? La niña no está muerta, solamente duerme. Todos empezaron a burlar de él porque no creían en lo que él estaba diciendo. Y Jesús los saca a todos y entonces opera el milagro de resurrección en la hija de Jairo. Al hacer esto, la palabra dice que todos quedaron espantados por ese gran milagro. Y mi hermano querido, esa atmósfera de lloro, de luto y de dolor fue cambiada por una atmósfera de gozo, de paz. Jairo, después de que estaba afligido y dolido por la muerte de su hija, ahora la tenía otra vez en sus brazos, ahora la tenía nuevamente viva, ahora podía disfrutar nuevamente de su hija. Jesús transformó el dolor en esperanza, en gozo, en alegría. La atmósfera cambió, ya no había llanto, ya no había dolor. Cada vez que Jesús entraba a un hogar, Él cambiaba la atmósfera espiritual de esa casa, porque ese es el poder de Jesús. Jesús cambia todo lugar a donde llega. Ahora, así como Gálatas describía lo que es la atmósfera espiritual sin Cristo, con las obras de la carne, el mismo libro de Gálatas también nos describe cómo sería la atmósfera espiritual donde está Cristo, donde está el Espíritu Santo. Y en el mismo Gálatas 5, pero en el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted se imagina esa atmósfera espiritual en nuestra casa, en su propio hogar, donde está el amor, donde hay gozo, donde hay paz, donde se siente la paciencia en el trato los unos con los otros,
benignidad, el deseo de hacer lo bueno, bondad para hacer las cosas que agradan a Dios, fe, a pesar de las circunstancias difíciles que pueda haber, hay fe, hay confianza, hay mansedumbre de los unos hacia los otros, no hay altanería, no hay grosería, no hay maltrato, hay mansedumbre, hay dominio propio, no nos dejamos llevar por la ira. Toda esa atmósfera es la atmósfera que genera el Espíritu Santo, es la atmósfera que trae Cristo a un hogar. Y es posible tenerla en nuestra casa. Claro que es posible. Claro que es posible cambiar una atmósfera de odio, de maltrato, de violencia, una atmósfera de desánimo, de desaliento. Claro que es posible cambiarla y transformarla. Ahora, ¿cómo vamos a transformar la atmósfera espiritual de nuestra casa? ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjese, no es solamente que Jesús venga y ya. Claro, Cristo ya hizo lo más importante, lo más difícil, que fue haber dado su vida en la cruz, que fue haber permitido que pudiéramos tener acceso a la bendición de Él. Pero también nosotros tenemos responsabilidad en generar esa atmósfera espiritual en nuestra casa. Y vamos a aprender cómo nosotros podemos cambiar la atmósfera espiritual de nuestra casa. Muchas personas desean una atmósfera de gloria, de paz, de gozo, pero no hacen lo que les corresponde hacer. No hacen lo que es el deber y la responsabilidad para que esa atmósfera pueda generarse en nuestra casa. Lo primero que tenemos que hacer, entienda esto, la atmósfera espiritual debe generarla aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Usted quiere una atmósfera donde Cristo reine, pues Cristo primero tiene que reinar en el corazón de esa persona. No podemos tener una atmósfera espiritual con Jesús si alguien no tiene a Jesús en el corazón. Dice la Escritura en Lucas, capítulo 10, verso 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará en él, y si no, se volverá a vosotros. Esta porción es cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar las buenas nuevas a las casas, a la familia. Y dice Jesús, cuando entren en una casa, digan, paz sea sobre esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, la paz reposará en esa casa. Ahora, ¿quién es un hijo de paz? Un hijo de paz es aquel que desea el reino de Dios. En este caso, un hijo de paz es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y desea que la paz de Jesús esté en esa casa. Ese es un hijo de paz. Y Dios necesita solamente un hijo de paz para que la paz se multiplique en esa casa. Uno solo, uno solo. Si ese es usted, con usted es suficiente. Usted es ese hijo de paz, esa hija de paz, y a través suyo la paz va a ser multiplicada en esa casa y va a generar una atmósfera diferente. Número 2, mantenga la paz con los miembros de su familia. Romanos capítulo 12, verso 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esto es fundamental. Si tú vas a ser un instrumento para cambiar la atmósfera espiritual en tu casa, no puedes ser el instrumento de contienda. Cuando tú vives peleando con tu cónyuge, con tus hijos, con el perro, con el gato, con todo el mundo, pues mi hermano, usted no va a ser un instrumento para desatar paz. Usted está haciendo que la atmósfera espiritual sin Cristo se multiplique. Cada vez que usted entra en contiendas, en peleas, en griterías, en cantaletas, en malas palabras, usted está haciendo que esa atmósfera pesada se desenvuelva en su casa, se desarrolle en su casa. Por eso es importante que como hijo de Dios tenga paz, tenga templanza, para que permita que el Espíritu Santo le pueda usar y pueda ser un portador de paz y de buenas nuevas. Número 3, permita que Jesús sea predicado en su casa. Dice Hechos capítulo 10, verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el versículo 44 dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, cuando usted lea ya
en su casita, lea libremente Hechos capítulo 10, todo el capítulo 10. Narra cómo el Señor, a través de una visión, le pidió a Cornelio que fuera a traer a Pedro. Pedro llega a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, no era judío, pero era un hombre temeroso de Dios. Y cuando él llega a esa casa, Cornelio había reunido a toda su familia y a sus amigos más íntimos. Y le dijo a Pedro: quiero que nos prediques un mensaje. Algo tienes para nosotros porque el ángel me dijo que usted nos iba a dar unas palabras. Entonces Pedro llega y empieza a compartirles de Cristo. Nada más, solamente de Jesús. No se pudo hablar en teología ni nada, únicamente de Jesús. Y cuando él les estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted permite que Cristo sea predicado en su casa, usted va a generar una atmósfera para que el Espíritu de Dios se mueva en todos los miembros de su familia. Por eso es importante, fundamental, que Jesús sea predicado en las casas. Este proyecto Zaqueo tiene como objetivo eso, que Cristo, que la palabra de Cristo llegue a los hogares y la atmósfera espiritual sea transformada. Es importante que usted asuma la responsabilidad de abrir su casa para la predicación de la palabra. Tome interés, sea comprometido. No permita que ninguna circunstancia impida que Jesús sea predicado en su casa. A veces las personas empiezan con un buen deseo de que Jesús sea predicado, pero después de un tiempo pasa algo: ay, no puedo hacer la reunión, no la hagamos, pasémosla, corrámosla, y entonces corren esa oportunidad, ese privilegio de que Jesús sea predicado en su casa, lo reemplazan por otras cosas. Mi hermano, sea entendido, la palabra tiene poder. En cualquier momento de una predicación, el Espíritu puede venir sobre todos los miembros de su familia y transformar completamente la atmósfera de su casa. Número 4, mantenga una atmósfera de adoración en su casa. Mire, Salmos capítulo 2, verso 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Mi hermano, al Señor le gusta la adoración y Él habita en medio de las alabanzas. Por eso, mantenga adoración en su casa. A veces uno pasa por hogares que quieren la bendición de Dios, pero cuando se da uno cuenta están con música a todo volumen, ese reggaetón, esas canciones vulgares, esas canciones que solo incitan a la droga, a la prostitución, a la inmoralidad sexual. ¿Cómo pretenden desatar una atmósfera de paz y de gozo cuando están escuchando eso? Tenga una atmósfera de adoración. Mantenga en su casa escuchando, oyendo adoración, una predicación, una palabra. Todo eso ayuda a que la palabra y a que el fluir del Espíritu Santo cambie la atmósfera de su casa. Y por último, mantenga un espíritu de oración en su casa. Un espíritu de oración. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 16. Dice: y a partir de ahora yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Qué hermoso, mi hermano. Qué hermoso que tu casa sea una casa de oración. Qué hermoso que en tu casa se busque a Dios todos los días. Qué hermoso eso. Mire, la oración es el vínculo más importante que tenemos con Dios. Es el vínculo más fundamental. Tú no puedes tener esa atmósfera a menos que haya oración en tu casa. Por eso, en la iglesia buscamos siempre generar esa atmósfera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos intercesión todos los días para que las personas puedan estar en esa atmósfera de oración. Transmitimos un devocional todos los días a las 5:30 de la mañana para que usted se pueda conectar y lo pueda ver desde su casa y genere una atmósfera de oración en su casa. Mi hermano, queremos que Jesús no se quede solamente en los templos, que Jesús también esté en las casas. Busca a Dios de corazón. Permite que el Señor realmente genere una transformación en tu casa. Ese es el deseo y el propósito de Dios, que haya una atmósfera de libertad espiritual en tu casa y en tu familia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por eso. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy damos gracias, Señor, porque estamos convencidos que tú vienes a crear una atmósfera diferente en mi casa, una atmósfera de transformación, una atmósfera de cambio, una atmósfera de gloria. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, digo y declaro, yo soy un hijo de paz y la paz de Dios reposa en esta casa y el Espíritu de Dios se mueve en esta casa. Y Señor, yo soy el instrumento tuyo para que esa atmósfera sea desatada sobre mi casa. Lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano. Dios te bendiga y Dios te guarde.